Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este live de El Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández. Bien, eh, por sugerencia de Jimmy, mi productor, está detrás de la cámara, me dijo, oye, vamos a hacer un live stream a ver qué onda, ¿no? Hace, yo creo que más de un año que no hago un live, entonces, pues bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí. ¿Subo la voz? Muy bien. Eh, Hicimos una pequeña encuesta para ver cuál era el tema de interés y pues la respuesta fue crisis existencial y la noche oscura del alma. Eh, la primera vez que escuché el término de la noche oscura del alma se me hizo muy interesante. Era una compañera que estaba hablando de su divorcio, ¿no? Y dijo, estoy pasando por la noche oscura del alma, y el término se me hizo particularmente interesante. Dije, bueno, pues a ver de qué se trata esto, ¿no? Entonces, al final de una reunión me le acerqué y le dije, oye, ¿de qué se trata? ¿Qué significa la noche oscura del alma? Y un poco me estuvo platicando su proceso. Y la noche oscura del alma, según como ella me lo estaba definiendo, como ella me lo estaba compartiendo, no era particularmente que fuera una noche nada más, es un periodo. ¿Cuánto puede durar este periodo? No lo sabemos. Puede durar días, semanas, meses o puede durar hasta años. Yo me doy cuenta que yo he pasado por muchas noches oscuras que no son otra cosa más que estos momentos críticos, estas etapas críticas en la existencia, de la cual yo tengo la impresión que absolutamente nadie se va a salvar. O sea, de alguna forma u otra, todos vamos a tener que pasar por una noche oscura del alma. Sin embargo, lo que hay que comprender es que la noche oscura del alma tiene un lado luminoso. Una vez me llegó un correo, no sé de quién, de un sitio que se llama Waking Times, momentos de despertar o tiempo de despertar. Y Kim Hutchinson, la autora de este artículo, hablaba de su experiencia con la noche oscura del alma, y lo empecé a leer y se me hizo muy interesante. Inclusive luego compré libros que se titulan La noche oscura del alma. Y ella de lo que hablaba era que la noche oscura del alma era un proceso de crisis en donde uno literalmente toca fondo. Y hay que empezar a deshojar la cebolla, porque la noche oscura del alma tiene un solo objetivo, que es el empoderamiento. A través del tiempo a mí me ha tocado compartir mucho dentro de mi práctica o de la vida misma esta corriente existencial de una crisis, que es cuando uno se siente completamente separado de todo. Uno se siente separado de literalmente del mundo, de la vida, de sus amigos, de sus familiares, de sí mismo y hasta de Dios. Es un proceso desintegrador en donde literalmente vivimos una muerte simbólica del ego. David Hawkins habla mucho del Dark Night of the Soul, de la noche oscura del alma, y él lo define de una forma contundente, que es la purificación por fuego. David Hawkins es un autor del cual he compartido en varias de mis publicaciones. Él tiene esta tabla, que es una tabla de conciencia, en donde a través de la vibración, somos seres que vibramos, a través de la vibración podemos identificar en qué situación existencial estamos. Y es muy interesante porque es a través de la emoción que podemos determinar en dónde estamos. La parte más baja es la culpa y la vergüenza, que está muy cercano a la muerte, al suicidio activo o pasivo. Él dice, bueno, el suicidio activo es cuando uno ya toma la determinación de terminar su existencia, o el suicidio pasivo son los accidentes. Él de lo que habla es de que no existen los accidentes, finalmente es algo que uno provoca. ¿Cómo lo provocas? Pues probablemente vayas a manejar más rápido, no estás cuidando tu salud,
estás adictado, estás tomando mucho, estás drogándote, estás en relaciones tóxicas, en fin. Es irónico porque el ser humano por un lado quiere perpetuar o quiere prolongar su existencia y tener una buena calidad de vida, y sin embargo tiene muchas actitudes autodestructivas que literalmente lo están consumiendo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Pero la noche oscura del alma es un proceso de quebranto espiritual. He hablado en muchas de mis publicaciones acerca del quebranto y yo he quebrado varias veces económicamente, pero lo que hay que tomar en consideración es que la quiebra económica se significa como una manifestación de una quiebra emocional, una quiebra espiritual. Ahora, ¿cómo pueden venir estos estados o estos estadios de la noche oscura del alma? Todos son identificables y son respetables. Es decir, para alguien una quiebra económica puede representar una noche oscura. Para alguien puede ser un divorcio, una separación, que te corran del trabajo, una depresión importante, que se te vaya un ser querido, en fin, y todas son respetables. La impresión que yo tengo conforme he ido caminando en esta corriente espiritual o de entendimiento es, yo llegué a la conclusión que la noche oscura del alma tiene tres vertientes. Uno, identificar que estamos en la noche oscura del alma. Es decir, si no identificamos que estamos en la noche oscura del alma, estamos totalmente confundidos, no sabemos qué está pasando, culpamos a los factores externos, política o crisis económica, de lo que nos está pasando. Entonces no estamos empoderados porque no estamos tomando una conciencia de que somos nosotros los que provocamos esta noche oscura del alma. En una ocasión me tocó que me hicieran una entrevista a una joven de la Ciudad de México y me dijo, ¿cómo es posible que estés diciendo que uno pide la noche oscura del alma? Le dije, sí, mira, fue algo que yo leí hace tiempo, un libro muy interesante que se llama La Matriz Divina de Greg Braden, en donde hablaba de la noche oscura del alma. Y él dice que uno dispara la noche oscura del alma. Entonces aquí hay que poner atención en lo siguiente. O sea, ustedes se pueden preguntar, ¿cómo es posible que me digas que yo pedí esta quiebra económica, que yo pedí este divorcio? Entonces, lo único que les pido es un poco de mente abierta y paciencia en base a lo que les voy a decir. Es decir, uno dispara la noche oscura del alma para que ya se termine. Es decir, que no se esté prolongando este estado de estar gravitando en el drama y no salir hacia una solución, no enfocarte hacia una solución. Al ego le encanta el drama, le encanta sentirse mal, le encanta estar regodeándose en el problema y no le gusta salir a la solución, porque en el momento en donde uno se empieza a enfocar hacia la solución, el ego se empieza a desmantelar y ya no se robustece de la forma en donde se amarra cuando está gravitando en el problema. Entonces, lo primero que hay que ver es que hay que identificar que estamos en la noche oscura. Eso es importantísimo. Algo de lo que comenta Greg Braden es, si uno no identifica que está en la noche oscura del alma, te puede quitar salud, te puede quitar dinero, te quita dignidad y te puede quitar hasta la vida misma. Si uno se deja avasallar por este estado. La segunda parte es comprender que uno pidió la noche oscura del alma. Y ese es un proceso de muchísimo empoderamiento. Es decir, ok, ya identifico que estoy en ella, me está yendo muy mal, me está cargando el pintor, me quedé sin lana, me corrieron de la chamba, me separé de mi pareja, ya identifico que estoy en ella. Ya eso es un gran paso, el saber que estoy en ella, porque si no, la mente se puede convertir en una maraña de confusión. La segunda parte es
yo tomar la responsabilidad, no la culpa, la responsabilidad de que yo la pedí. Yo pedí esta noche oscura. Es decir, entender que la noche oscura tiene un solo objetivo, y esto es importantísimo, que nos lleva a la tercera vertiente, que es lo que está buscando el alma a través de la noche oscura, es el empoderamiento. Y qué importante es comprender que cuando uno se empodera, es importantísimo saber qué rostro tiene este empoderamiento. Es decir, si ya sé que yo pedí esta crisis, yo pedí este fondo, pedí esta noche oscura, y sé que el único objetivo es el empoderarme, ¿cómo significo yo este empoderamiento? Es decir, si hay una quiebra económica, sabemos entonces que hay un área de oportunidad que está ciega, que es la educación financiera. Bueno, entonces en el momento en donde yo tomo la determinación de echarme luz hacia adentro, no culpar a nadie, no culpo al gobierno, no culpo a la economía, no culpo a nadie y no me culpo a mí mismo, me hago responsable de esta situación. Eso ya me puede llevar entonces a ponerle rostro al empoderamiento. En el caso de una ruptura de una pareja, bueno, ok, ya me separé, ya sé que es para empoderarme y hacia dónde o cuál es, cómo significo este empoderamiento. Bueno, probablemente sea la libertad emocional, es decir, bueno, yo no me quiero volver a casar o no me quiero volver a comprometer, yo quiero ser un espíritu libre, ya le puse un rostro a la noche oscura del alma, ya le puse un rostro a cómo significo esta crisis. Puede ser, quiero buscar otra pareja, quiero cambiarme de ciudad, esta ya no me queda. Bueno, me voy a salir de una ciudad en la que nací, crecí y de pronto me ofrecen trabajo en otro lugar, dices, wow, o sea, ¿cómo me voy a ir de aquí, no? Y sin embargo te das cuenta que te vas y te sientes libre, te ascendieron de chamba, te dieron más lana o simplemente estás más contento en otro ambiente, ¿no? Pero la noche oscura del alma lo que invita es a la transformación, invita al cambio, porque claramente si estamos dándole vueltas al problema y estamos victimizados, nunca vamos a salir empoderados. Al ego le encanta el drama, le encanta la victimización. Evidentemente, la crisis, la noche oscura, nos está llevando hacia un estado de iluminación. Y no con esto quiero parecer como que fuera un término esotérico, es simplemente de qué se trata un despertar espiritual o un término como iluminación, es echarle luz a que estamos en un problema, a que estamos en una crisis, pero que estamos dispuestos a afrontarla. Creo yo que para poder trascender la noche oscura del alma, es muy importante la actitud que podemos tener ante ella. Nos puede paralizar el miedo y estar aterrados y decir, esto me va a matar, yo no puedo con esto. O decir, ok, ya sé que me metí en una noche oscura del alma, yo me responsabilizo de que la pedí y pues es un bring it on, échamela. O sea, si ya me metí en esta vaina, échale, vamos a darle para ver qué me quiere decir el universo. Escuché una frase muy padre, he comentado en otras publicaciones que yo fui ateo y un terapeuta me corrió y me dijo, yo ya no tengo nada más en que ayudarte, busca tu vida espiritual, lo cual me sacó completamente de base. Dije, ¿qué es esto? La vida espiritual, y se lo están diciendo a una persona que fue atea, ¿no? Y bueno, le empecé a talonear a este nuevo entendimiento, pues a este echarle luz, y realmente empecé a ver cómo mi vida se empezó a transformar. Me empecé a sentir más en paz, me empecé a sentir con más seguridad. Ya no quise, todavía batallo, pero es algo en lo que trabajo. Ya no quise complacer a nadie y empecé a aprender a quererme, a amarme,
a decir, bueno, ok, ¿de qué me está sirviendo esta noche oscura que estoy viviendo? Claramente tengo un problema de autoestima, claramente estoy teniendo un problema que mi autoestima está mal, está baja, estoy buscando el amor por fuera y yo tengo que empezar a ver cómo me he hecho luz y empezar a quererme, empezar a enamorarme de mí mismo, de, de saber que valgo, que soy una persona que nada más por existir merezco estar en este planeta, merezco estar en paz, merezco estar feliz, independientemente de lo que esté a mi alrededor. Cuando el ego empieza a morir, por así decir, esta muerte simbólica va a patalear. Eso es ineludible. Hawkins dice, una vez que tocas fondo, que eso es la noche oscura, esa es la crisis existencial más fuerte, cuando uno toca fondo y dices, ¿cómo llegué a esto? La clásica de las personas que hemos tenido problemas con el alcohol, ¿no? O sea, ya cuando tocas fondo y dices, oye, ya terminé en el bote, ya me golpearon, ya me quedé sin lana, ya no puedo más con este fondo. Y ya una vez que tocaste este rock bottom, o sea que tus pies están literalmente en el fondo del abismo, es la única forma para poderte levantar. Es decir, en la noche oscura o tocas fondo, no te puedes quedar a la mitad. Si te quedas a la mitad, pues te das cuenta que nada más vas a estar pataleando como si estuvieras en un pantano o en una arena movediza y te vas a ir más al fondo. Y es importantísimo fondear. Es importantísimo tocar este fondo de dolor. El sufrimiento que provoca la noche oscura del alma es algo tremendo, es un dolor inexplicable, o bueno, explicable para la que lo admitimos que hemos vivido. Sin embargo, que la hemos vivido. Sin embargo, ya una vez que tocas fondo, es cuando puede empezar el impulso para salir de esta y transformarnos. Hawkins dice, una vez que tocas fondo, los días del ego están contados. Para poder entender que estamos en la noche oscura, tenemos que comprender que tenemos un ego falible, fracturado, enfermo, neurótico, que no es nuestro amigo y que nos puede hacer mucho daño. Hawkins dice, el ego no es un he, no es un she, no es un él, no es un ella, es un it, es un algo. O sea, y hay que observar que el ego es una cosa, no es un ser, y vive en nosotros, finalmente es la mente. Y dice, pero cuando uno toca fondo, los días del ego están contados. Dice, vigila muy bien el ego. No va a ceder sin darte una buena pelea. Primero dice, vigila muy bien el ego porque no va a vacilar en matarte. It won't hesitate to kill you. No va a vacilar. En el momento que te dice, qué bárbaro, ¿cómo fuiste tan torpe para haber quebrado y haber aventado por la borda todo tu patrimonio? Sabes que mejor retírate del planeta, pégate un tiro. No va a vacilar en hacerlo, porque puede llegar a ser un ente, por así decir, cruel, que vive en nuestra mente. Dice, y una vez que lo observas, no se va a dejar sin darte una buena pelea. Porque al ego no le gusta la iluminación, no le gusta la evolución, no le gusta la transformación, vive escondido. Ahí vive escondido. Hablándote gacho, tratándote mal. Porque pónganse a pensar, no serían capaces, déjenme hablar mejor de mí, yo no sería capaz de decirle un insulto a una persona. Y sin embargo, cuando yo me descuido, me doy cuenta que yo ya me estoy insultando a mí mismo. Me digo, qué tonto. Por eso Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos te dice, no te tomes nada personal, pero no te tomen nada personal ni siquiera de lo que tú mismo te estás diciendo, porque como el ego es naif, es ingenuo, se cree lo que le dice la gente
o lo que nos decimos nosotros mismos, ¿no? Hawkins habla también mucho de la purificación por fuego, es decir, que está gacha la frase, pero es una realidad. Es decir, si la noche oscura del alma ya sabemos que es un aspecto de transformación, es un tipo de purificación y es purification by fire. O sea, no va a ser una purificación gentil, amorosa, amable, va a estar perra. Las purificaciones por fuego es como si te metieran a un bote de ácido, te va a dejar limpio, pero no queda de otra. En la noche oscura del alma, una vez que salimos empoderados, porque vas a salir, si estás pasando por una noche oscura del alma, es ineludible que vas a salir. Hay gente que sale tan empoderada de una noche oscura que le reta, desafía al universo y le dice, échame otra. Y a mí me acaba de pasar. Yo le comento mucho a la gente que viene a consultar conmigo y les digo, vas a pedir otra cuando están apenas identificando o trabajando en la noche oscura del alma. Me dicen, oye, no, espérame, ¿cómo que voy a pedir otra? Vas a pedir otra. Con seguridad vas a pedir otra. Y yo decía, no, bueno, pues es que yo ya pasé por muchas, ya no voy a pasar por otra. Y no, me acabo de aventar una noche oscura fuerte, ¿no? de una situación económica que yo pensé que no iba a volver a tocar y resulta que la volví a tocar porque me faltaba educarme financieramente y yo hacerme responsable de las finanzas. Entonces, estuvo prolongada, pero finalmente pues es algo que a mí me ayudó muchísimo. Yo espero que el universo vaya a ser condescendiente conmigo y me deje descansar un rato, porque así como que back to back, echarme otra noche oscura, pues está complicado, ¿no? O sea, quiero como que primero integrar esta para poder salir adelante. Se habla mucho de cómo el ave fénix, ya una vez que se enciende y se quema, resurge de las cenizas y cómo nace, cómo renace de las cenizas, pues una persona nueva, una persona completamente transformada, que está más integrada, más dueña de sí, no quiero decir en control porque pues es una palabra medio rara porque realmente pues no controlamos nada, sino collected, más en ti mismo, ¿no? Y lo importante, una vez que identificamos que estamos en la noche oscura del alma, es cómo vas a ejecutar, cómo vas a solucionar, porque quedarte nada más gravitando en la noche oscura del alma y decir, oye, pues sí, sí está recio esto que estoy viviendo, está fuerte. Bueno, pero ¿qué vas a hacer con esta noche oscura? ¿Cómo lo vas a solucionar? Entonces, de alguna forma, lo que yo creo que tenemos que hacer cuando estamos ya concentrándonos en la solución de la noche oscura es empezarte a tratar bien. ¿Sí? Cuando uno está pasando por una crisis como esta, generalmente nos vamos a estar tratando muy mal, porque nos vamos a decir que somos unos ineptos o que somos tontos o que no tuvimos la capacidad o que estamos pasando por un fracaso y que no debimos habernos metido en eso. Y la realidad es que los fracasos son importantes en la vida y las crisis son importantísimas en la vida. Para poder transformarnos, no cambiar, porque el cambio, como decía Hildegard von Bingen, una abadesa, el cambio es un boleto de ida y de regreso. La transformación es un boleto de ida y ya no tiene regreso. Prueba de ello es cuando uno entra en el camino espiritual, a lo cual yo le tuve muchísima reticencia por muchos años, con mucha resistencia, es que una vez que abres los portales de un entendimiento, el ego los va a tratar de volver a cerrar, porque esa es su chamba. Su chamba es alejarte de todo, particularmente alejarte del universo o de Dios, o decirte eso no existe, estamos solos. Pero lo importante es que una vez que abramos esos portales, así la vida nos esté mostrando los colmillos,
no salirnos del camino del entendimiento, para no volver al desempoderamiento y a la victimización. Hawkins lo define muy bien. Cuando estás en un camino espiritual o estás en un camino de entendimiento y estás tratando de evolucionar, es como si estuvieras en una nave espacial con los motores a tope y estás haciendo un esfuerzo muy grande por salir de la fuerza gravitacional. Pero en el momento en donde pasas esta zona limítrofe de la atmósfera, empiezas a volar y ya te vas solo. Esto es como una tracción que agarran las ruedas de un tren. Empiezas a patinar, a patinar, a patinar, a patinar y luego llega un momento en donde empiezan a agarrar, a tomar tracción estas ruedas y ya te vas y ya no hay regreso. Sin embargo, hay que estar vigilando muy bien que si pretendes o tu ego te empieza a jugar el truco y te empieza a cerrar esos portales que están abiertos a través del trabajo espiritual, Hawkins lo define como la verdadera agonía del alma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a reconectarnos. Generalmente cuando uno está en la noche oscura del alma, o le quito el generalmente, siempre, o tiene que llegar un momento cuando uno está en la noche oscura del alma, donde se siente una soledad espantosa. Sientes que nadie está pasando por lo que tú has pasado, te sientes aislado, te sientes desintegrado, porque el ego es desintegrador. La mente es desintegradora, tiende a aventarte a una esquina, a decirte que no vales o que no vas a salir de esta bronca. Yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a reintegrarte con otros seres humanos y particularmente con seres humanos que han pasado por lo que tú estás pasando. Es decir, si tú pasaste por una quiebra económica o estás pasando por una quiebra económica, habla con alguien que ha pasado por una quiebra económica. Si te estás divorciando, habla con alguien que se divorció y que se reintegró a la vida. No quiero decir rehizo su vida, porque eso, mucha gente dice, no, pues es que lo que pasa es que esta persona se divorció, pero todavía está muy joven y está muy a tiempo de rehacer su vida. ¿Qué significa? O sea, ¿te vas a volver a casar? Bueno, no, a lo mejor de lo que se trata es, si ya pasé por esta noche oscura, voy a rehacer mi vida, pero conmigo mismo, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, integrarte o comunicarte con personas que han pasado por lo que tú estás pasando. O sea, ya te metiste a la cueva, como dice Pablo Coelho, ¿no? El guerrero de la luz de pronto se acobarda y se mete a la cueva porque se tiene que curar las heridas. Pues es normal que llegue un momento en donde digas, oye, me siento tan mal que no quiero ver a nadie. Voy a ghostear a todo el mundo y se vale para echarte luz tú, irte para adentro y reintegrarte tú. Pero una vez que estés listo, empezar a salir, a comunicarte otra vez con el mundo, a comunicarte otra vez con la propia existencia. Y es fundamental hablar con otros seres humanos que estén pasando por lo que tú estás pasando, es decir, dejarte ayudar. Hay mucha gente que ha quebrado. Yo lo que hice fue empezarme a acercar con personas que habían quebrado. Es decir, oye, ¿cómo lo hiciste? Con las tarjetas de crédito, ¿cómo lo hiciste con los bancos? ¿Cómo lo hiciste? Y eso a mí me ayudó muchísimo porque me dio una perspectiva muy diferente de pensar que ya lo iba a perder todo, porque eso es el ego, eso es la mente que te dice, ya perdiste todo, ya marchaste, ya no la vas a armar jamás. Sin embargo, yo le hablé a un buen amigo, Toño Ramírez, de un libro que se llama Debo no debo, se lo recomiendo, se lo tienen en Amazon. Y él me empezó a dar una serie de alternativas que yo no había contemplado, porque no se me hacían éticas o porque no se me hacían morales o por lo que fuera. Y me dijo, no, mira,
esto es lo que tienes que hacer. El primer precepto que tienes que integrar se llama págate tú primero. Empieza a pagarte tú primero. Hablas con las personas a las que les debes. No les avientes todo de golpe. Tienes tú que ponerte primero la máscara de oxígeno. Aprende a negociar. No te pelees, no huyas. Y eso para mí fue muy importante, aprender a negociar. Pero para mí lo más importante fue decir, bueno, ok, déjame echarle luz a cómo están mis deudas, una por una, porque es importantísimo salirte del síndrome del avestruz, ¿no? O sea, cuando estás pasando por una noche oscura del alma, la clásica es voy y meto la cabeza adentro de la arena porque no quiero ver lo que está pasando a mi alrededor. Y lo único que vas a provocar con eso es que el problema se agrave, porque el problema ahí va a seguir y se va a ir como una bola de nieve. Y sin embargo, si sacas la cabeza de la arena y ves el problema, te das cuenta que ese monstruo tan grande que pensabas que te iba a atacar o que te iba a consumir, ya no está. O que ese monstruo realmente no es ese elefante que pensabas que te iba a pisotear y que te iba a aniquilar, sino que era algo bastante que tenía la capacidad de enfrentarlo y solucionarlo. Me dijeron un término muy padre, una chava que está, ¿cuánto llevo, Jimmy? Ya llevamos 31 minutos. Bueno, ya voy a acabar. Me decía, mira, yo conozco personas que han sido ludópatas o que son ludópatas en recuperación y al final del día no pasa nada. Gente que debía millones con agiotistas encima y dice que en las reuniones a las que ella asiste había, hay una terapia que se llama de liberación depresión, porque a final de cuentas nunca pasa nada. Entonces, es, dicen que hay que entrar en una dinámica que yo aprendí, que dicen que es bistequear el elefante. Entonces, si ves el elefante en el problema total, te vas a asustar muchísimo. Sin embargo, si vas viendo paso por paso, te das cuenta que no es tan difícil. Y vas viendo paso por paso y lo ves también en una línea de tiempo. Y finalmente comprender que vas a salir de la noche oscura del alma, vas a salir súper empoderada o súper empoderado. Va a ser una experiencia que eventualmente vas a decir gracias, ¿no? Cuando llega un momento en donde uno no solo acepta, porque primero es la negación, ¿cómo pude haberme metido en esto? Luego es la aceptación, es decir, ok, no la resignación, la aceptación. Estoy en esto, no está buena onda lo que estoy viviendo, pero ok, estoy listo para hacerle frente. Y luego viene el agradecimiento. Cuando llega el agradecimiento, esa es la llave al verdadero empoderamiento. Bueno, yo hasta aquí ya les aventé el rollo. No sé si hay alguna pregunta, Jimmy, que pueda responder. Sí, hay varias que A van ver, poniendo. Ya te las. échame. Ok. Dalía pregunta: ¿hay varias noches oscuras del alma? Sí, generalmente llega, eh, no llega solo una, casi siempre vienen en pareja. Es decir, noches oscuras del alma también hay que comprender que pueden ser catastróficas, como la pérdida de un ser querido, de una empresa, pero también puede ser un desdén, un rechazo. A lo mejor invitaste a alguien y te dejó plantado o te dejó plantada. Eh, la clásica ahora con toda esta cuestión de las redes sociales, del WhatsApp, que te indica si ya te vieron con un color, las palomitas azules, las clásicas que te dejaron en visto y no te respondieron, eso también es una noche oscura. Eso también es una noche oscura. ¿Por qué? Porque son dolorosas, ¿no? El rechazo, el ser humano está buscando el amor, claramente, y es complicado porque generalmente está buscando el amor por fuera y lo que hay que hacer es un buen antídoto de el que no te mueva, el que te dejan en palomitas azules, es quererte tú. Entonces,
siempre va a haber noches oscuras. Nada más de que quizás unas vayan a ser como determinantes en tu vida, como divorcios, como fracasos, quiebras. Y a lo mejor otras son de rechazo. A lo mejor unas son nada más de que pues, le puse un mensaje al chavo o la chava que me gusta y no me contestó. Pero hay que tomarlas en su justa medida y siempre acreditarlas. Hazte acompañar de personas que te comprendan. Porque si tú te sientes muy mal porque alguien te rechazó y tú le dices a alguien, oye, me rechazaron, y de inmediato te dice, es que tú no te deberías de sentir a ti, que te valga madre, ya te está desacreditando. O si tú mismo te dices, es que exageré, se me hace que me fui al baño, yo no debería de estar sintiéndome tan mal, también es una forma del ego de desacreditarnos. Entonces, bueno, pero me fui por otro lado, pero respondiendo tu pregunta, sí. Noches oscuras del alma siempre va a haber, puede que unas sean pequeñas, unas sean catastróficas, pero generalmente se van a estar repitiendo. Cuando sales de una noche oscura del alma catastrófica, eventualmente te va a llegar otra de la cual vas a poder salir más rápido y vas a salir más fácil que de la primera. Una frase que escuché que me encantó, dice, Dios, yo no soy religioso, el término ustedes lo pueden acomodar como ustedes quieran, el universo, la naturaleza, la existencia, la vida misma, te va a enviar la noche oscura del alma, o tú vas a pedir la noche oscura del alma, pero Dios te va a responder, para mí es más fácil ya decir Dios, te va a responder dándote la noche oscura del alma solamente si tienes todas las herramientas espirituales para hacerle frente, si no, no te la envía porque no vas a poder con ella. Ok, aquí también preguntan, ¿cuál es la mejor manera de afrontar la noche oscura del alma? Es una pregunta muy importante, yo me la tatué. Con coraje, es el valor, ¿no? Hay un poema de Terence McKenna que dice, la naturaleza ama el coraje, sueña tu sueño imposible y la naturaleza te quitará obstáculos que tú pensabas que eran imposibles de enfrentar. Lánzate hacia el abismo, lánzate hacia el vacío y descubrirás que te vas a encontrar con una cama de plumas. ¿Qué quiere decir esto? A todo el mundo le va a dar miedo estar en la noche oscura del alma. El miedo es inherente, es una emoción inherente del ser humano. Pero la mejor forma de salir de una noche oscura del alma es decir, no nada más tengo miedo, estoy aterrado, pero voy a tener el valor y el coraje de poderle hacer frente y poderla trascender. Es decir, quisiera darles una mejor noticia de que hay una varita mágica para salir de ella, pero no es otra cosa más que el valor, más que el coraje de querer hacerle frente y poderla trascender. Ok, Chonga Gómez pregunta, ¿cómo reiniciar o por dónde? ¿Cómo reiniciar después de una noche oscura del alma? Yo creo que la existencia misma te va a decir por dónde. Creo que en la noche oscura del alma hay que tener paciencia, ¿no? O sea, ya una vez que estás en ella, decir, ok, ya estoy hasta el tronco y me gusta cómo lo replanteas, es el reboot, ¿no? Es el reiniciar, es como cuando se atora el internet y tienes que pulsar un botón para reiniciar. Y justamente eso es lo que hace la noche oscura del alma, te reinicia la mente. La mente empieza, hay que comprender que el cerebro es plástico y las rutas neuronales se van ajustando y se van haciendo nuevas rutas neuronales. Entonces, si uno está clavado nada más en la parte negativa, de decir, pues estoy en el drama, estoy hasta el tronco, no voy a poder salir y estoy en el problema dándole vueltas, nunca la vamos a poder trascender. Y como repito, al ego le gusta el problema, le gusta el drama, le gusta el pasado. Decir, qué torpe fuiste, qué tonto fuiste. No le gusta la solución, porque la solución finalmente es la que te empodera y el ego es desempoderador. Entonces, ¿cómo reiniciar? Comprender que la noche oscura del alma es justamente eso, es un reboot
de la mente para buscar soluciones y alternativas nuevas. Einstein decía, locura es hacer las mismas cosas pensando que vamos a conseguir resultados diferentes. Eso nunca va a pasar. ¿Para qué te sirve la noche oscura del alma? Para empezar a hacer cosas diferentes, que a veces pueden llegar a ser muy puntuales o hasta que no son características de nuestra personalidad, porque de repente pues puede ser, oye, pues esta persona era súper buena y se hizo un vato súper serio y bien echado para adelante. Sí, oye, no lo reconozco, ahora ya está más callado, está más centrado, ya no está buscando tanto amor, ni quiere ser como que la estrella de la fiesta y está reservado, sí, o sea, está haciendo cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Creo que es muy importante la pregunta por lo siguiente, porque si ya reconocemos que estamos en una crisis, hay que salir de esa crisis con herramientas nuevas y no con las mismas herramientas, por así decirlo, las mismas características que nos llevaron a esa crisis. Hay que buscar alternativas nuevas y hay que recordar que al ego no le gusta el cambio, pero pues es la única forma, ¿no? Ana pregunta algo que no es como del tema, pero pregunta qué hacer cuando un esposo toma mucho y cómo le puedo ayudar y ayudarme a mí misma. Ok, si tu esposo está tomando mucho, eh, la sugerencia es que necesita entrar a Alcohólicos Anónimos. Es muy difícil que si tú le dices o le aconsejas, o digo, sí tiene que ver con el tema porque pues ciertamente si me lo estás preguntando, estás pasando por una noche oscura y tu esposo también. Lo que pasa es que probablemente él no se ha dado cuenta porque se está dopando, se está anestesiando. La mejor forma es que vaya a AA, que vaya a Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, si tú le dices que vaya a AA, es muy difícil. O si tú le indicas, le dices, oye, estás tomando mucho y mira el desmadre que hiciste ayer. La clásica que te van a responder es, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Y la realidad es que no, porque hay que comprender que la persona que está tomando en exceso está enfermo. La gente piensa que el alcoholismo es un vicio, y no es un vicio, es una enfermedad. Pero la que sí puedes hacer algo por ti es tú misma. Lánzate a un grupo de Al-Anon o de Coda y cómprate un libro de Melody Beattie que se llama Ya no seas codependiente. Te deseo la mejor de las suertes, es una situación muy, muy complicada, pero si vas a Al-Anon o vas a Coda, te van a dar herramientas que son maravillosas, son milagrosas para que tú te puedas empoderar y que puedas pues sí, encontrar tu poder nuevamente, porque la única forma para que tu esposo deje de tomar es que él tiene que tocar fondo. Ok, nutrióloga Senia dice, hola, quiero agradecer por este momento que me queda como anillo al dedo. Quiero preguntar qué crees sobre el efecto observador para que los planes se hagan o no salgan. Mi pregunta es si crees en la alquimia. Yo creo en la alquimia, sí, definitivamente creo en la alquimia, pero en la alquimia emocional y en la alquimia espiritual, ¿no? Nada más regrésame, Jimmy, por favor, la pregunta al principio. ¿Es nutrióloga esta Sí, es chava? nutrióloga. ¿Cuál era la pregunta? Quiere preguntar sobre si el efecto observador para que los planes se hagan. Sí, mira, el efecto observador, como yo lo vería, y espero poderte responder adecuadamente, si no, trata de ser más puntual en la pregunta, sería esto. Mira, si yo veo la vida y observo hacia dónde quiero ir, te voy a decir cuál es mi experiencia. Yo lo que hago es hacia donde yo me quiero dirigir, y para eso me han ayudado mucho las crisis, la noche oscura, es observo hacia dónde me quiero ir y yo ya siento que estoy ahí. Y no solo siento que estoy ahí, o sea, feeling is the secret. O sea, todo lo que nos han dicho de ser los observadores no es otra cosa más que sentir que ya tenemos nuestros objetivos en la bolsa. Sentir que ya tenemos ese dinero o que ya llegó esa pareja o que ya tengo esa casa. Yo lo que hago es, y me han tildado de que estoy fuera de mis cabales, es si quiero comprar un automóvil,
primero voy a la agencia, pido que me hagan una impresión, la pongo en la ventana y la postulo. Y digo, ese carro ya es mío. Y eventualmente va a aparecer y las metas se van a cumplir mientras uno esté determinado a entender que eso que estás pidiendo ya lo tienes. Hay gente que no tiene un clavo y trae la cartera vacía, pero se escribe un cheque de $1,000,000. Hay una anécdota muy interesante de Jim Carrey que dice que él se firmó un cheque cuando era así struggling actor y decía pagadero por servicios de actuación por $10,000,000 y ese fue el primer pago que le dieron por hacer o The Mask o Ace Ventura Pet Detective, ¿no? Y me gusta mucho porque digo, es un cómico prodigioso, pero lleva una vida espiritual súper interesante. La alquimia, yo vería esto como la alquimia espiritual, no es otra cosa, pues te lo dice una persona que fue ateo y que ahora pues no solo cree, sino que se abandona profundamente en la voluntad de Dios. Ok, WR pregunta, ¿la noche oscura del alma puede ser también un llamado de Dios? Sí, Dios a veces habla en susurros y a veces en gritos, ¿no? A mí cuando me decían la frase, Dios aprieta pero no ahorca, me caía muy mal. Pues decía, bueno, si este vato me manda para acá y me va a estar apretando el pescuezo, pues oye, ¿de qué se trata? Y sin embargo, el otro día que estaba platicando con un cliente, me dice, es que estoy pasando por la noche oscura, me siento terrible, ¿no? Entonces le decía, mira, le dije, me voy a permitir tocarte la cabeza, lo que tú me dices de lo del llamado de Dios. Cuando a mí me decían que este llamado de Dios, el aprieta pero no te ahorca, es, tú estás volteando para acá y quieres caminar hacia allá, te vas a tropezar porque estás viendo pues cuestiones económicas o la relación que tienes con tu jefe, lo que tú quieras. Estás volteando para acá y Dios quiere que camines para acá, te vas a tropezar. No, bueno, ok, entonces ahora vámonos para el otro lado. Entonces, el futuro, qué es lo que va a pasar, o qué va a pasar con el dinero, o qué va a pasar con mi familia. Entonces te empieza a apretar y a veces ese llamado puede venir con una falta económica o con un negocio que no me funcionó. Bueno, ok, entonces, ¿qué hace Dios al apretarte? Nada más volverte a enfocar hacia dónde te tienes que dirigir. Pero volviendo a tu pregunta, sí, la noche oscura del alma es un llamado de Dios, más que nada es una respuesta a algo que tú pediste para empoderarte. Sí, hay gente que le he dicho eso y pues no les cae bien, que me dicen, oye, güey, te la estás volando, con eso estás diciendo que tú la pediste. Pero bueno, en mi experiencia, eso es una realidad. Bueno, pues eso serían todas las preguntas. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia a este live y espero verlos próximamente en nuestra siguiente transmisión.